Hola y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Pensándolo Bien, acá en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, programa de análisis jurídico que se origina desde el restaurante Arrope, en los terrenos de nuestra facultad. Hoy tenemos un programa muy interesante por muchas circunstancias. Primero, hoy es el penúltimo día de clases, así que esa atmósfera se respira acá en la facultad, pero también es accidentado porque nuestra compañera María Dolores Fernández se encuentra ejerciendo una de las funciones que más disfruta en su vida, que es de abuela, así que no puede estar con nosotros hoy, y Carlos Ramos, que no ha llegado, pero está en camino, está en un tapón desde Cagua hace 2 horas, veremos si llega, si no pues se reincorpora inmediatamente al programa. Y hoy tenemos un programa que, aparte de estas circunstancias, es interesante porque vamos a tener una óptica muy internacional. Hoy se celebran las elecciones en Cataluña. En este momento empezó a las 3 de la mañana, hora de Puerto Rico, 8 de la mañana, hora de Cataluña y hora de España. Así es que vamos a estar discutiendo qué se espera que pase hoy, cuáles serían las consecuencias de un voto donde prevalezca la izquierda republicana o si prevaleciera, como se anticipa, entre estos dos, ¿verdad?, entre la izquierda republicana y Ciudadanos. Este último pues aboga por la permanencia de Cataluña en España, mientras que la izquierda republicana pues reitera el reclamo de separación, de independencia, que ya se hizo en Cataluña hace unos meses y que provocó pues la invalidación del gobierno, el exilio del presidente Puigdemont, el encarcelamiento de muchos parlamentarios y, por consiguiente, una nueva elección que se celebra hoy. Sobre este tema vamos a discutir en detalle y va a ser el tema más importante de este programa con el profesor Vladimir Román, que nos acompaña en esta edición. Hola, Vladimir. Hola, gracias por la invitación. Pues Vladimir, el tema de España lo ha trabajado mucho, así que vamos a estar hablando en detalle y esperamos también tener contacto con algunas amistades que están trabajando en el proceso de elección directamente desde Barcelona, si las circunstancias, ¿verdad?, y las comunicaciones lo permiten. Además del tema, Vladimir, vamos a hablar de Cataluña, pero si el tiempo no anda como yo espero, vamos a hablar un poco de Jerusalén también. Claro. Particularmente me refiero a la declaración unilateral del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Esto ha provocado rechazo, inclusive de países aliados de Estados Unidos como el Reino Unido, como Francia, como Japón, que se oponen a ese reconocimiento específico porque, como tú mencionarás cuando se discuta, ya hay una tendencia internacional de mantener la neutralidad de Jerusalén, es decir, como una especie de terreno o ciudad sui generis, donde hay una neutralidad, donde no se reconoce pues una prelación ya sea de Israel o de Palestina. Sobre eso vamos a hablar y sobre cuál es la estrategia de Estados Unidos en la ONU de imponer sanciones a aquellos países que voten en contra que voten a favor de una resolución donde se reclama de la comunidad internacional que se mantenga ese estatus de neutralidad de Jerusalén. Y volviendo a Puerto Rico, y si el tiempo nos lo permite, vamos a estar hablando sobre 2 cosas importantes. La ley 122 de diciembre, donde la Asamblea Legislativa autoriza al gobernador a reorganizar el gobierno. Medidas que tendrán luego que ser sometidas esa propuesta a la Asamblea Legislativa para su ulterior consideración. Y también nos parece que tenemos que hablar de lo que se aprobó ya anoche, que es la reforma contributiva en el Senado, constituyendo ello un triunfo para Trump y ciertamente algo muy preocupante para Puerto Rico. Así es que vamos a esos temas con más profundidad, más en detalle, después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico.
Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, vamos a hablar ahora sobre el tema de Cataluña. Bueno, Vladimir, según las encuestas que hemos tenido acceso tan recientes como ayer, estaba bastante estrecho el margen entre la izquierda republicana y Ciudadanos. ¿Qué has escuchado hasta este momento? Sí, bueno, en España la ley electoral prohíbe que se publiquen encuestas 5 días antes de un evento electoral. Pero el periódico de Cataluña, que tiene un periódico en Andorra, fuera del territorio español, sigue encuestando y sigue publicando hasta el día antes. Y lo último que tenemos de esas encuestas es que arrojan un resultado en el cual Esquerra Republicana de Cataluña ganaría en escaños y Ciudadanos ganaría en votos. Y eso se produce porque los escaños al Parlamento catalán no están distribuidos equitativamente en las provincias catalanas, así que las provincias de la Cataluña profunda, como se le llama, del campo, Lleida, Tarragona y Girona, que es donde la izquierda republicana tiene muchos adeptos, tiene ¿no? mucho más peso el independentismo. Pues ahí... claro que en Barcelona, que uno podría anticipar que hay muchos españoles de todas partes. Sí los hay. Pero en el centro urbano es que Ciudadanos un poco ha desplazado al Partido Socialista de Cataluña, que era donde tenía su mejor desempeño en la provincia de Barcelona, un partido de derecha, ha desplazado al PSC de su granero de votos y entonces lo que provoca es que haya probablemente un resultado similar al de 2015 con una mayoría independentista de un escaño o quizás quedándose corta por un escaño por lo que hay al momento. Quiero dar la bienvenida a Carlos Ramos, que pudo superar ese tapón que se encontraba de San Juan a Cagüe, que ya se reintegra. Bienvenido, Carlos. Gracias. Gusto tenerte acá. Superado. Vladimir, te iba a hacer si se anticipa entonces que hay un resultado similar al que hubo en el 2015. Probablemente. Pero entonces, ¿qué se espera? ¿Un reclamo unilateral de independencia o después de las reacciones del gobierno español se espera una reacción más moderada, más negociada, más bilateral? Bueno, ya hubo... El Estado español no ha demostrado en ningún momento una vocación por sentarse a dialogar. O sea, lo primero que pide Cataluña en 2012 es un nuevo pacto fiscal y se le niega. Luego entonces Artur Mas, que era el presidente, vuelve a Madrid con 50 peticiones y el gobierno español se negó rotundamente a atender una sola, pero una sola. Y entonces, ante, si me permiten la palabra, esa torpeza del Estado español de atender esta situación es lo que ha provocado que entre 2010 y 2017 tengamos un voto independentista que rondaba el 13-14% y esté ahora el 48%. O sea, lo que ha provocado el Estado español es el crecimiento de ese sentimiento independentista que se traduce en votos en las elecciones autonómicas. Bueno, y una victoria de Ciudadanos, ¿qué implicaría ese reclamo de independencia? Una victoria de Ciudadanos implicaría, una victoria de Ciudadanos en escaños, claro, implicaría que tendría que buscar de el PSC, de los otros partidos, los mal llamados partidos constitucionalistas, Partido Popular y quizá Catalunya Sí que es Pot, que es la etiqueta de Podemos en Cataluña,
a ver si pueden conformar un gobierno, porque la mayoría en el Parlamento está en 70 escaños. Entonces necesitas esos 70 o 69 escaños para poder gobernar, porque en un sistema parlamentario no necesariamente ganar la elección o ganar la elección en escaños te permite gobernar. ¿Carlos? De la lectura que yo he hecho y de lo que he escuchado, una victoria del sector independentista otra vez, que en las últimas encuestas, entre comillas, porque como tú decías, la ley prohíbe encuestas 5 días antes. Los comentarios que había es que podía ser otra vez que ganase en escaño el voto independentista. Y que ellos no tienen programado una nueva declaración unilateral de independencia, ¿verdad? Que eso no está sobre el tapete. Por otro lado, el Estado español, hay dudas de si podría declarar otra vez el artículo 155. Claro, tampoco lo va a declarar si los otros no declaran unilateralmente la independencia, lo cual quiere decir que posiblemente lo que vaya a ocurrir es lo que siempre ha debido ocurrir, una salida negociada. Y lo que se comenta, que no sé si lo decías al principio, es que al menos el independentismo o sectores de independentismo que sabemos en este momento que están algo fragmentados por diferentes situaciones, van a tratar de lograr algo desde Bruselas, es decir, desde el Tribunal Europeo. Es decir, como ellos tienen prácticamente a su liderato político y parlamentario o exilado o en la cárcel. Creo que los últimos números que oí esta mañana es que en la cárcel hay como 7 todavía y algunos bajo fianza o algo así, entonces en Bruselas, y por lo tanto van a tener que dirigir eso así. Entonces eso a su vez es una incógnita porque Europa no ha querido entrar porque se considera todavía que es un asunto interno de España. O sea que yo no sé finalmente cuál, pero lo que sí tengo la impresión, uno especulando desde afuera, que de las dos posibilidades, es decir, de que gane otra vez el sector independentista versus otra vez los partidos tradicionales, digamos, por decirlo de una manera, el Estado español, lo que más forzaría a la solución negociada política es si ganase otra vez en escaño el sector independentista. Ahora, hablaste de una salida negociada, Carlos, pero piensas, y también te hago la pregunta, Vladimir, ¿es posible una salida negociada con el PP y con Rajoy? Porque yo podría pensar, bueno, con el PSOE o otra fuerza política, pero Rajoy ha sido bien intransigente, para bien o para mal, en cuanto a este tema, pero ciertamente ha demostrado ningún tipo de flexibilidad para negociar una cosa que no sea la unión perpetua de Cataluña a España. Sí, bueno, yo creo que no se puede pasar por alto que la génesis de esto está en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, que el Partido Popular desde la oposición presenta un recurso de inconstitucionalidad por la utilización del término nación en el texto del Estatuto y el Tribunal Constitucional lo invalida, efectivamente. Sin embargo, si usted mira el Estatuto de Autonomía de Andalucía, tiene el mismo lenguaje, y entonces Rajoy ha sido muy intransigente con Cataluña. Pero una vía negociada en Europa ya la vimos en Escocia. En Escocia, el gobierno nacionalista independentista escocés se sentó con el gobierno británico, pactaron una ley de referéndum, se celebró el referéndum y ahí quedó la cosa. Lo que pasa es que la negativa a siquiera dialogar, pues uno le quita un poquito la fe de que mientras Rajoy esté ahí pueda haber una salida negociada. Claro, si ganase el sector independentista, pienso uno desde el extranjero, la posición de Rajoy se debilita todavía más. Claro. Entonces, si encima de eso lo que el Partido Popular tiene en Cataluña, apenas un % mínimo de votos, porque no tienen respaldo, pues de lo que hablamos es que qué alternativas va a tener el Estado español. Y si en efecto Bruselas, sin meterse de alguna manera, presiona para la salida negociada. Y si en efecto se trata de dar concreción al acuerdo político que ya había hecho Rajoy con el PSOE, de repensar la Constitución en estos términos, justamente él en un momento se comprometió y después él dijo, sí, pero yo solo no puedo, dijo él. Yo creo que lo que va a suceder es que se debilita un poco su posición y algo tiene que salir por el lado negociado, pero bueno, yo y Vladimir, que es el especialista, yo creo que ahí yo no sé cuál es la salida ahí, porque al final, como los dos planteamientos extremos son duros, la salida realmente no sabemos cuál, pero de los dos, vuelvo y te digo, yo a la pura especulación, a base de lo que he leído o vivido, el tiempo que he visitado ese país,
es que es una victoria independentista que hasta hace 2 semanas, cuando estaban prohibidas las encuestas, decían que estaban a punto de perderlo, o sea, que posiblemente lo perdían. De momento, si ganan, en términos de escaño, y si de momento por ejemplo, su posición es no voy a hacer, contrario a lo que he hecho, no voy a la declaración unilateral de independencia, y tú entonces ¿dónde vas a ceder? El Estado español, Rajoy ya no puede decir lo que decía antes. O sea, ya el uso ya usó la represión, artículo 150, ya los tiene todos presos, pues ahora tiene que hacer algo nuevo. Y tampoco puede alegar que el referéndum aquel era ilegal, ¿no? Claro, y este lo convocó él, el propio Estado español, de la legalidad. Se esperan 5 millones de votantes aptos, ¿no? Son 5 y medio. En el referéndum, ¿qué porcentaje votó aproximadamente? ¿Como 3 millones? Como 2 millones y tanto. Pero recuérdate que ese referéndum no estaba auspiciado por... No era oficial. No era oficial. La policía se metió, irrumpió en los colegios de votación a palo limpio. Puigdemont le tuvieron que llevar la urna debajo de un puente, una autopista, para que los helicópteros que lo estaban siguiendo no estuvieran votando. Pero como menciona Carlos, es decir, el gobierno español no le va a ser tan fácil decir no voy a hacer nada, porque tú puedes cuestionar el referéndum, con o sin razón. Pero esta elección la convoca el gobierno español, es decir, es en función de las acciones unilaterales del gobierno español. Claro, una mayoría independentista, ya sea en votos o en escaños. Tú no puedes decir, si me gusta el resultado, lo acojo. Si no me gusta, pues esto no cuenta. Y además, tampoco. en un sentido, desde el punto de vista de la negociación, lo repito, los dos ya han agotado el último recurso. Es decir, los catalanes que creen en la independencia han declarado la independencia. Y el Estado español, desde el Estado de Derecho y el constitucionalismo español, ha invocado el 155. Más allá de eso, no puede hacer más nada dentro de la legalidad constitucional vigente. Y cuando las vías jurídicas en los dos lados se han acabado, bueno, pues lo único que siempre se tiene que estar en la salida política, que es un poco lo que decía Vladimir. O ejecutas adecuadamente el Estatuto de Autonomía, o ejecutas, interpretas, rehaces el Estatuto de Autonomía o rehaces la Constitución dentro de lo que se ha estado diciendo, que es una Constitución vieja, que se están conmemorando a un montón de años, pero que hay unos consensos, que hay unas cosas que no deben hacerse para ver si se crea una especie de federalismo, Estado federal español, como reclaman algunos, no a lo de Estados Unidos, pero muy europeo, muy español, donde efectivamente estén representados adecuadamente, no por población, sino por región autonómica, por nacionalidades, en términos de votos, en ambos, Senado y Cámara de Representados, esa realidad española de unas diversas nacionalidades, pero a su vez una aspiración histórica de un solo Estado español, ¿verdad? Volviendo a la Constitución, siento que hay que discutir este tema, ¿no? Es un escenario muy posible que el próximo presidente esté o exilado, en caso de Puigdemont, o esté como Junqueras, esté en la cárcel. ¿Hay algún impedimento en la Constitución? No, de momento ellos están meramente, ellos están en prisión preventiva, ellos ni siquiera han sido imputados de delito. La inhabilitación vendría, sí, después del proceso judicial, entonces son encontrados culpables de la comisión de un delito, entonces quedan inhabilitados para ocupar un cargo, pero de momento, por eso es que están en las listas. Claro, y los dejaron poner en las listas. Comentaba yo a los estudiantes de Derecho Penal esta mañana, estaban hablando de detención preventiva, y mencioné el caso de Junqueras, es decir, esta persona ni siquiera disparó un tiro, ni siquiera ha golpeado a nadie, no ha quemado nada, y está preso preventivamente. Claro, lo que hablaba el profesor Ramos, las divisiones internas que tiene el independentismo se reflejan en que Puigdemont se va a Bruselas, Junqueras se somete a ser arrestado, ser encarcelado, y entonces la pelea entre un poco Junts per Sí, que es el partido de Puigdemont, y Esquerra, una entrevista que hizo Junqueras esta semana en la que dice, yo no huyo y acepto las consecuencias de mis actos. Claro. Así que hay una división profunda en ese sector independentista, ¿no? Y además está el problema, que lo habíamos mencionado en otros programas, no sé si lo comentaron al principio, es esta situación insólita, aunque desde un punto de vista técnico-legal uno lo entiende, desde un punto de vista de la Constitución española y la legalidad vigente española uno lo entiende, pero desde un punto de vista amplio, democrático, ¿okay? Esas personas están presas o exiliadas por ejecutar el resultado electoral, es decir, es como quien dice, aquí no es, como se decía y lo comentábamos,
el planteamiento básico cuando se sale de la legalidad que se ha hecho en América Latina, incluso en Europa, incluso en el País Vasco. Es decir, que siempre se le ha dicho a los que se van a la clandestinidad, lo que queremos es que cambie las armas por votos, cambia las armas por votos. O sea, la democracia es votar. Bueno, pues esta gente, desde su legalidad, que es verdad que no es la española, pero bueno, sigue siendo una legalidad, pues están por los votos. Y ni siquiera el día de hoy, que a mí me parece eso interesantísimo, ni siquiera el día de hoy, que yo sepa, se escuchan sectores políticamente organizados, claro, si es por votar y los meten presos, que sería esto otro que yo voy a decir, que alguien haya planteado que si no resulta la legalidad catalana ni la legalidad española, pues habrá que ir a clandestinaje otra vez, qué horror, ¿verdad? Qué al curioso, terror. pues tú mencionas armas por voto, eso fue el predicado básico de los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Sí mismo, pero la si FARC es en el para mundo la- está así mismo, Claro, yo tengo muchos amigos en Barcelona que son hijos de inmigrantes de otras regiones de España, que no eran independentistas para nada. Y ellos lo único, su reclamo básico es que les permitan votar, como sea. Pero ya ante esta intransigencia, pues entonces voto independentista, voto... Antes de la pausa, ¿alguna lección para Puerto Rico relacionada con estos procesos que se están dando en Cataluña hoy? ¿O que Bueno, se han sí. dado estos meses? Yo, si tú me preguntas uno a mí, yo creo que hay uno básico, y se ha dicho mucho por sectores políticos en el país, y aún en estos tiempos de régimen de shock por todas partes, tanto a veces internamente, incluso con la relación con Estados Unidos, y dándole un seguimiento a lo que decía Vladimir ahorita. Hay un cliché, un eslogan que se usa en la calle que aplica mucho aquí: a mayor represión, mayor combatividad. Es decir, gente que incluso no creía en la independencia radical, vamos a ponerlo así, pues como consecuencia de las medidas que se dictaron a nombre de la legalidad y a nombre de ejecutar la Constitución española, como dijo Rajoy, pues resulta que no solo permanece el voto, sino que aparentemente se ha solidificado. Y eso tiene que haber una lectura no solo para España, sino para Puerto Rico también. Y para Europa. Y para Europa, desde el punto de vista de bueno, la legalidad siempre es fundamental, el regreso al Estado de Derecho siempre es fundamental. De eso hemos estado hablando en Puerto Rico mucho en estos días, con relación a las órdenes ejecutivas y otras cosas más que apartan un poco la legalidad, a veces justificada por la emergencia, pero mientras te vas alejando de la emergencia, hay que regresar al Estado de Derecho. Pues bueno, hay que analizar también qué es el Estado de Derecho y para quién es en un momento dado. Eso es una tragedia. Yo creo que ese es el problema que tiene el pueblo español, porque el Estado de Derecho que se reclama en Cataluña no es el que está reclamando, por supuesto, el que es el verdadero Estado de Derecho, que es el de la constitucionalidad. Y cuando hay unos choques así, hay que dialogar, hay que negociar. Eso es una lección, yo creo, importante, ¿no te parece, Sí, Vladimir? a mí me parece que sí. Lo que pasa es que nosotros, muy similar a Cataluña, no hemos tenido un interlocutor dispuesto a dialogar del otro lado. Así que en ese sentido somos muy parecidos a nuestra Para situación. hablar hay que hablar dos. Claro. Bueno, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de Jerusalén y si tenemos contacto con Cataluña, pues conversamos. Así que vamos a una pausa y regresamos en Pensándolo Bien en unos minutos. Para transformar la historia de nuestro país, tienes que estar bien preparado. La Inter te educa para ser un profesional completo. Somos una universidad de vanguardia, con programas de estudios que atienden las necesidades de nuestra sociedad actual. Estás a tiempo. Matricúlate ya en uno de nuestros 9 recintos en www.inter.edu. Triunfa con los mejores en la Inter. Welcome to the Inter-American University of Puerto Rico School of Optometry. I'm Dr. Iris Cabello, Dean of Students Affairs. I would like you to join us on a simple adventure throughout the facilities and the student life. Thank you. The School of Optometry of the Inter-American University in Puerto Rico has been providing excellent education and services for 30 years. The bilingual nature of the School of Optometry places this optometry program in a unique educational position. Examinations, texts, and patient records are in English. Most of the lectures are also in English language.
Spanish language skills are necessary for clinical service in the 3rd and 4th year program. Its student body represents more than 25 states and countries of the world, creating an international, multi-ethnic environment. Students are able to practice in hospitals and external clinical rotations throughout the United States. To the moment, the School of Optometry is the only school that holds an annual convention. The students, ranging from 1st to 4th year, get a chance to bond while attending different activities, exhibits, dinners, dancing and beach games. As a student of our School of Optometry, you have the opportunity to treat patients of all ages in our clinics. You'll meet colleagues from different cultures, languages and beliefs. Learn the Spanish language to serve your patients, also know more about Puerto Rico. Visit our satellites clinics in the process of rotation. Through years of study you will see and learn about various diseases that affect vision and also do community work. In the pediatrics clinic, you can start seeing patients as young as 6 months old, till 18 years old. Also learning to manage patients with different special needs such as strabismus, ADHD, autism, binocular vision problems among other needs. In clinic, you will learn to do and interpret specialized exams like visual field, use the Optomap, that takes pictures of the retina, and evaluate the optic nerve, macula and the corneal topography. The Center of Access to Information, known as K, formerly known as the library, is on the 1st floor of the school building. It is a complementary unit that integrates educational resources in different formats, the necessary equipment and the physical installations for their use. It supports the academic research and clinical programs of the School of Optometry. They have 18 computers available to students with password and access to the web catalog, the internet and other online databases like Ovid, which has 41 e-books and 29 online journal titles related to the vision science discipline. Related to vision, all of the museum items are under custody of the GAI. The collection includes old and rare materials and equipment that hold bibliographical value, or are difficult to obtain. Some of them have been in our collection since its origin, or have been donated through the years, for their historical value. Behind the School of Optometry building is the university housing. There are 3 walk-up style buildings of 4 bedrooms each. They are completely furnished with security system and access control. Our students become professionals prepared to serve the needs of all patients, but most especially, the growing Hispanic population in the continental United States. For more information, contact us at admissions 787-765-1915, extension 1020. Nuevamente estamos aquí en Pensándolo Bien, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Me acompaña Vladimir Román, Carlos Ramos y que les habla, Julio Fontanet. Estuvimos hablando de Cataluña y en cualquier momento si nos llega una llamada de Cataluña, como si estuviéramos en las grandes cadenas de noticias, vamos a pasar entonces a la llamada. Pero mientras tanto, y aprovechando la presencia de Vladimir, vamos a hablar un poco de Jerusalén. No vamos a hablar del origen de esta controversia, sino vamos a hablar de lo que ha pasado más recientemente, que ha sido una declaración del presidente Bush, esa fue la anterior, del presidente Trump, la que tú vas a hablar, el presidente Trump, donde básicamente reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Eso ha provocado muchas reacciones, no meramente de los estados árabes, sino de grandes aliados de Estados Unidos como el Reino Unido, como Japón, como Francia, en lo cual plantean que debe mantenerse una corriente que por muchos años se ha respetado, y es una corriente internacional de que Jerusalén debe estar manejado como una especie de régimen internacional de administración neutral, es decir, sin responder a ninguna de las dos partes en conflicto, manteniendo por la importancia histórica, religiosa, cultural de Jerusalén, esa característica, esa naturaleza más sui generis. Evidentemente, este acto de Trump, que se sustenta en algo que Carlos va a explicar más adelante, ha provocado esta reacción. Y básicamente, y es interesante mencionar esto porque nos permite ver cómo opera la ONU, la Organización de Naciones Unidas, porque se presentó una resolución de los países árabes en el Consejo de Seguridad
y fue votada a favor abrumadoramente, pero Estados Unidos es uno de los países que tiene la facultad de vetar con un solo voto, ya la deja sin efecto, y era importante que una resolución que se aprueba en el Consejo de Seguridad tiene vigencia, tiene eficacia, puede implementarse. Así es que los estados árabes, a pesar de que han perdido esa primer intento por razón del veto de Estados Unidos, han llevado este asunto a la Asamblea General, que si bien es cierto no tiene la fuerza de ley que tendría una determinación o una resolución aprobada en el Consejo de Seguridad, ciertamente implica, es una vitrina para que todo el mundo sepa cómo piensa el resto del planeta sobre la actuación unilateral del presidente Trump. Y máxime cuando hay que ver cómo se va a votar en esa resolución, porque, insisto, estoy seguro que Reino Unido, que Francia y Japón y entre otros países van a votar a favor de esa resolución, es decir, de distanciarse del pronunciamiento de Trump y reconocer esa tendencia de mantener esto como un régimen internacional. Me refiero evidentemente a la función de Jerusalén como capital, ya sea de Estado palestino o de Estado Israel. A esto también se agrava la situación con la amenaza de la embajadora de Estados Unidos en la ONU, donde ha dicho que Estados Unidos va a estar muy pendiente a cómo voten los países, porque eso podría implicar sanciones a esos países o la terminación de ayuda que Estados Unidos pueda estar repartiendo o otorgando a esos países, inclusive las aportaciones que hace Estados Unidos a la ONU como tal. Así que es un tema interesante, carente de diplomacia totalmente esta última actuación, pero bueno, ¿qué les parece que va a pasar en esa votación ante la Asamblea General? Bueno, yo entiendo que en la Asamblea General, con, ¿verdad?, la limitación que se ha mencionado ya, que sus resoluciones no son vinculantes para los Estados miembros de la ONU, pues debe obtener una votación favorable el mismo texto que fue vetado por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que, sin ser redundante, es uno de los problemas grandes que tiene la Organización de las Naciones Unidas, y es que en el Consejo de Seguridad, donde se aprueban las únicas resoluciones que son vinculantes en derecho, en materia de derecho internacional, hay 5 miembros permanentes que pueden en cualquier momento vetar cualquier resolución sobre cualquier tema. Pero es significativo que el voto haya sido 14-1, y de esos 5 votos de los miembros permanentes hay 2 que son aliados muy cercanos de Estados Unidos que votaron a favor de la resolución. Sí. El tema desde el punto de vista del derecho internacional, como ustedes han dicho, es fundamental, a ver lo que va a suceder. A mí me gustaría añadir un tema de derecho doméstico, de derecho constitucional de Estados Unidos, porque esto tiene unas implicaciones muy interesantes también sobre ello. Sobre todo desde el punto de vista de quién tiene primacía en las relaciones internacionales en Estados Unidos, desde el punto de vista de si es el presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe, o si es, por ejemplo, el Congreso, que es el que tiene a cargo de declarar la guerra. Si es un poder obviamente compartido, pero más de una ocasión ha habido conflictos sobre a quién le toca hacer qué. Y entonces este tema de Jerusalén en particular es fascinante, porque en Estados Unidos, como sabemos, bueno, o debemos conocer, el cabildeo sobre todo del gobierno israelí, porque en Estados Unidos la comunidad judía es fuerte y es muy poderosa, está en los 2 partidos políticos. Por ejemplo, es significativo que Charles Schumer, Nueva York, que se dice que podría ser el próximo speaker, o el próximo presidente del Senado. Bueno, el presidente el vicepresidente, el encargado, el portavoz de la mayoría. Pero si alguna vez los demócratas dominan otra vez el Senado, pues él está a favor de lo que acaba de hacer el presidente Trump. Porque es un cabildeo muy fuerte, un cabildeo que a propósito está en contra de lo que está pasando en el resto del mundo, porque se entiende que eso es un obstáculo más al proceso de paz, y que la única explicación, repito, es el compromiso, el cabildeo poderoso que tiene el gobierno israelí, porque la comunidad judía en Estados Unidos pues es bien poderosa. Bueno, pues existe una ley desde los tiempos de George Bush, donde precisamente desde el punto de vista del interés del Congreso, el Congreso aprobó una ley pidiendo que se reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Pero desde el punto de vista del presidente de los Estados Unidos, que a su vez desde Bush
bueno, y muchísimos otros, desde Carter, desde cuándo no se está tratando de negociar una salida, hablando de negociación ahorita, allí, en los países árabes que tienen en el medio allí al Estado de Israel, es el que tiene que ejecutar esa política. Entonces, todos los presidentes, todos, con excepción del que está ahora, saben que ejecutar esa ley, ese mandato, implica un obstáculo para el proceso de paz, porque alinea, se separa, hace muy difícil mantenerse como, entre comillas, mediador, lo más parecido en ese proceso, porque justamente los sectores árabes no van a estar, y los palestinos no van a estar nunca de acuerdo con eso. Y por lo tanto, la propia ley ha permitido que esa decisión se haya pospuesto. Incluso hubo un caso que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, reciente, apenas tiene 1 o 2 años, colateral, un tema relacionado con los pasaportes, de que un ciudadano quería que se dijese, un ciudadano de Estados Unidos, pero que a su vez era Israel, quería que dijese que su sitio de nacimiento era Jerusalén, capital de Israel. Y entonces un poco le pedían al Tribunal Supremo, mire, ejecute la ley, y efectivamente, ¿y qué dice el Tribunal Supremo? Mira, la materia del contenido de los pasaportes, eso es de la rama ejecutiva, y nosotros nos vamos a meter porque eso es un tema político, lo cual añade esta dimensión, porque desde el punto de vista, por decirlo así, estamos hablando del derecho internacional, de que lo que se conoce como el derecho doméstico, el derecho constitucional de Estados Unidos, el tema de Jerusalén ha sido un tema bien difícil, que ha polarizado, pero que había un consenso hasta que llegó este presidente, que ya no solo rompe el consenso entre comillas, dentro, no del Congreso, repito, el Congreso hace tiempo quiere que sea Jerusalén la capital, pero en la propia, yo creo, nación norteamericana, porque esto se ha polarizado, aunque los sectores del gobierno que respaldan al gobierno israelí, a la comunidad judía, obviamente han estado de acuerdo, pero sabemos, mira cómo está la cosa en la comunidad internacional. Y eso de levantar listas, por decirlo así, de los que votan en contra de Estados Unidos. Hay carpetas en todos lados. No solo hay carpetas en todos lados, sino que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, los que vivimos en este país, sabemos mucho de eso. Porque nosotros sabemos cómo y por qué se adoptó la resolución hace muchos años que eliminó a Puerto Rico de la lista de territorios que aún no habían ejercido su derecho a su autodeterminación e independencia, es decir, de los países coloniales. Y se sabe que el número de abstenidos fue mayor, y se sabe también que se debe a la presión de Estados Unidos. Lo que pasa es que va a ser fascinante ver si en efecto, ¿verdad?, cuando baje la votación, el cálculo, claro que hay, y esto se ve cuando se vota con relación al embargo contra Cuba. ¿Cuál fue la votación última? Otra vez, ¿quién votó en contra? Solamente Estados Unidos e Israel. El resto de la Asamblea General, otra vez reiterada. Por lo tanto, por ahí, por lo menos por ese lado, no le tienen respeto a Estados Unidos ni Bush, ni a Trump. ¿Cuál será la situación cuando vaya un issue como este? Cuando se ha dicho de antemano, porque Estados Unidos rara vez, que yo recuerdo, y yo no soy especialista en derecho internacional, pero rara vez dice de antemano una cosa como esta. Miren, todo el que vote lo voy a poner en la lista. Todo el que vote, recuerden que usted tiene tal o tal negocio conmigo. Recuerden que ustedes reciben ayuda. ¿Qué efecto va a tener eso en algunos? Ahora que la amenaza es abierta, ya veremos. Ahora, en el tema de Israel, del conflicto Israel-Palestina, lo que yo no puedo ver, porque tú puedes estar a favor o en contra de lo que hizo Trump, ¿verdad? Como Schomburg, que es un tipo extraordinario, amigo de Puerto Rico. Pero, ¿de qué medida o en qué medida esa determinación ayuda a buscar la paz, a buscar una armonía, a resolver este conflicto? Pues me es muy difícil visualizarlo. No, de ninguna manera ayuda ciertamente a iniciar, porque aquí no hay ningún proceso de paz ahora mismo, pero a iniciar, y a Estados Unidos, como mencionaba el profesor, como un interlocutor con legitimación en esa mesa, porque ya ha tomado parte sobre un asunto en que había un consenso generalizado en la comunidad internacional, que son muy difíciles de alcanzar, por cierto. Y ese trato especial a la ciudad de Jerusalén, el consenso es en lo que se resuelve el conflicto más grande, porque parte de la negociación para resolver el conflicto grande es qué vamos a hacer con Jerusalén. Pero si ya uno de los miembros con permanencia en el Consejo de Seguridad ha tomado parte en un asunto fundamental para la resolución del conflicto, pues yo veo muy difícil que esto abone a que se inicie nada en los próximos años mientras este señor sea presidente para alcanzar algún acuerdo de paz en la región. Sí, porque ya tomó, como quien dice, posición abierta en un issue que se sabe que era
bien sensitivo. Claro, uno dice, bueno, pero ¿y cuál es la respuesta obviamente que está dando el presidente, el primer ministro Netanyahu? ¿O cuál es la respuesta que está dando la comunidad judía de Estados Unidos? Incluso la de Puerto Rico, que ya se ha expresado en los periódicos sobre. En Puerto Rico la comunidad judía está representada y a propósito muy bien representada por una persona amiga de esta facultad. Egresado de esta facultad. Y egresado de esta facultad. David de Front. Amigo mío. Pero entonces el planteamiento yo creo que quizás podría ser, tratando de ver si hay alguno, porque como dice Vladimir, bueno, si ya eso está decidido y un poco, por así decirlo, impuesto, creo yo, por Estados Unidos, pues si eso significa que desde el punto de vista del gobierno israelí, en todo lo demás ahora vamos a ser más lenientes en un proceso de negociación, porque ya el premio gordo, por así decirlo, simbólico, ya lo tenemos, pues uno diría, vamos a ver de qué se trata, pero yo me sospecho que si en efecto, por la razón que sea, el resultado neto es que uno de las partes en el conflicto fundamental, que es el tema obviamente del gobierno israelí, se siente que tiene totalmente ya Estados Unidos, no hay manera. Por ejemplo, tómate el tema tan difícil que hay con la ocupación de territorio. Los asentamientos. Y los asentamientos, que se quiere que vuelvan antes de la guerra. Yo no sé si el primero o el segundo tema, uno de los temas fundamentales. Y que haya habido avances hacia adelante, a base, bueno, que sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Dónde queda todo eso ahora? ¿O es que ahora... o es que no nos hemos enterado, y uno soñando con la paz, no nos hemos enterado que detrás de todo esto hay un planteamiento con lo que va a venir el gobierno de Israel, efectivamente de una paz? ¿Será posible eso sin Jerusalén como capital? Yo lo veo muy complicado, como decía Vladimir, y lejos de estar mínimamente optimista, como obviamente puede entender que puede estar sectores de la comunidad judía, yo creo que es terrible, ¿verdad?, para el proceso de paz en esa región. Pero habrá que ver, porque es una cosa interesante. Yo hubiera pensado, vuelvo y repito, yo solamente soy un lector desde afuera, que una decisión como esta ya iba a haber causado serios problemas en la región de inestabilidad. Cuando yo digo serios problemas con los sectores más fuertes palestinos. Sabemos que esto de estar enviando misiles hacia allá y como el escudo protector Hamas, ¿verdad? Yo hubiese pensado que ya eso hubiese sucedido, y sin embargo ha habido protestas muy fuertes y sé que han habido muertes y sé que han habido arrestos, pero desde afuera o a lo mejor es que las noticias no nos las están dando de todo lo que está sucediendo. Vladimir, yo no sé, tienes información sobre eso, pero si están de acuerdo conmigo, Julio. Claro, sí. La reacción es la que, no sé. Claro, es que yo lo pienso en otra clave, porque ese acto simbólico de reconocer a Jerusalén y de decir que se va a poner una embajada allí, lo que hace es legitimar toda una serie de situaciones que había que negociar, como los asentamientos, como los territorios ocupados, ¿verdad? Y la legitimación que le da al Estado de Israel, ese reconocimiento es un obstáculo inmenso, casi insalvable para iniciar un proceso de paz. Bueno, pues veremos qué pasa en la votación, veremos cuál va a ser la reacción de Estados Unidos a los países que voten a favor de la resolución. Así que vamos a una pausa. Ya en nuestro regreso tenemos que hablar de dos temas. La ley 122 de la organización gubernamental que consolida agencias, aunque todavía no se sabe cuál va a ser el plan. Hay unos parámetros, unos lineamientos que el gobernador tiene que seguir para hacer ese proceso. Y me parece que también que aunque sea al final del programa, tenemos que hablar sobre lo que por fin se aprobó, la reforma fiscal. Se habló de que iba a haber unas concesiones para Puerto Rico, que estaban negociadas, que iba a estar en el comité de conferencia, pero lamentablemente no pasó nada. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cuál es el efecto? Pues lo discutiremos después de esta breve pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana
continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Estamos de regreso en Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad Interamericana. Les habla Julio Fontanes, me acompaña Carlos Ramos, Vladimir Román, y hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de Jerusalén, y vamos a hablar ahora de la ley 122 que se acaba de aprobar en estos días. La ley 122 es una ley que empezamos a discutir, Carlos, en uno de los primeros programas, porque se planteaba, tú recordarás, que la Asamblea Legislativa había delegado su facultad de reorganizar agencias de gobierno al gobernador. Y habíamos planteado que eso era inconstitucional, que tú puedes delegar unas cosas muy precisas, pero no una generalidad de una función que es inherentemente a la Asamblea Legislativa. La ley 122 un poco atiende esa preocupación en términos constitucionales porque básicamente le da al gobernador un término para hacer una reorganización. Y esa organización donde consolida agencias, y la idea es que consolide de 18, bajarlo a 35 agencias, que va a ser un esfuerzo dramático, ¿no? En términos de un ejercicio grande de consolidación. Así que el reto va a ser cuando el gobernador haga esa propuesta, tiene que remitirlo al Senado y a la Cámara para su aprobación. Es decir, ya no es un cheque en blanco como se había planteado y que tenía un problema constitucional, sino que ahora esa delegación tiene, es la facultad de tú presentarnos como si fuera un proyecto de administración y nosotros evaluarlo. Si estamos de acuerdo, lo aprobamos. De lo contrario, se queda en la estructura gubernamental tal y como está. Ahora, hay varias inquietudes, particularmente de los empleados públicos, sobre qué va a pasar cuando los muevan de una agencia a otra en términos de sus circunstancias de trabajo. También esto coincide con la ley del empleador único, que permite también al gobernador mover, o al director de una agencia, mover un empleado de una agencia a otra agencia, y no le da opción. Es una facultad que se puede ejercer y el empleado que no la acate pues estaría fuera de esa agencia. Vladimir, que también tienes experiencia en el tema laboral, ¿qué problemas ves acá? ¿Piensas que es una buena ley en términos de lo que se está planteando? Porque yo creo que en principio mucha gente podría pensar, con o sin razón, de que en Puerto Rico hay muchas agencias de gobierno. Yo estoy en desacuerdo. Hay un estudio de la Asociación de Empleados de Lela que realizó la Escuela de Administración Pública y concluyó dos cosas interesantes: que en Puerto Rico no hay tantas agencias de gobierno comparada con la mayoría de los estados en Estados Unidos, y que los empleados públicos están también en el mismo medio cuando los comparamos con los empleados que hay en cualquier estado en Estados Unidos. Pero yo puedo estipular que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas piensan que tenemos muchas agencias y que tenemos muchos empleados públicos. Así que eso se verá positivo para la mayoría de ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues disminuir pues, es positivo. Por otro lado, se plantea en la ley que no va a haber despidos. Claro, se habla de un ahorro, pero no hay despido. No sé, hay varias cosas interesantes, pero a mí por lo menos me suena positiva el compromiso de que no se va a despedir a nadie. Pero bueno, ¿qué podemos esperar, Vladimir? A mí me parece que esta ley no podemos perder la vista que previamente había habido una legislación, una mal llamada reforma laboral para el sector público, que lo que hizo en la práctica fue eliminar muchísimos beneficios que gozaban los empleados públicos. Esta ley, que un poco lo que hace es salvar
un escollo constitucional grave que tenía la propuesta del gobernador, porque se acababa el derecho administrativo, porque el derecho administrativo, la facultad para crear agencias la tiene la Asamblea Legislativa. Así que no se puede mirar una ley sin la otra, porque sin el empleador único esto no se puede hacer. El empleador único es fundamental para hacer esto, y comentábamos hace un rato de que el peligro estriba en que con el empleador único, como mencionó el profesor Fontanet, acepta el cambio o lo acepta. Si no lo acepta, queda fuera. Ya eso en la empresa privada se podía hacer. Desde el caso del telar había una opinión en donde el patrono lo que tiene que hacer es un esfuerzo razonable por reubicar al empleado, pero no tiene que ser a beneficio. ¿Pero te pueden mandar de San Juan a trabajar a Mayagüez, por ejemplo? Presumiblemente. Si el caso del telar se resolvió así mismo, la señora trabajaba en Guayama y le ofrecieron, y reorganizaron Guayama y le ofrecieron Mayagüez. Y ella dijo que no podía porque tenía que mudarse. Y yo, bueno, pues si no, el Tribunal Supremo dijo que pues, ese despido fue justificado. Eso para la empresa privada hace años. Pues montaba en la misma teoría, probablemente una vez cuando se hagan los planes estos de reorganización y tomando el empleador único como la fuerza que hay detrás de esto para poder hacer los cambios, pues eso de que no va a haber despido ya se verá. Sí. Yo pienso, como me han mencionado ambos, que efectivamente el problema serio que tenía la discusión del proyecto cuando inició, que recuerdo que la profesora Fernó Tati lo discutió, que era el problema de la delegación absurda, indebida, de lo que es un poder constitucional, no de crear agencias, de crear agencias de la Asamblea Legislativa, de prácticamente entregársela al Ejecutivo, y eso se cuestionó públicamente. Y ahora han hecho un mecanismo ahí donde sin duda la última palabra la tiene la Asamblea Legislativa. Se han levantado unas banderas muy importantes desde el punto de vista sobre todo de la oposición y algunos sectores de la opinión pública, de que han hecho ahora un trámite de una manera burocrática, muy difícil lograr finalmente hacer lo que se quiere hacer, porque aunque se ponen unos términos para lograr finalmente tener la aprobación final, valga la redundancia, de la Asamblea Legislativa, pues se tiene que dar toda una serie de condiciones que burocratiza un poco el proceso. Entonces hay que estar pendiente a ver finalmente cómo se ejecuta eso, porque de hecho hay una disposición de la ley interesante que plantea que si la Asamblea Legislativa no actúa dentro de determinado término, pues entonces se entiende que tácitamente aprobó. A mí esa todavía me preocupa un poquito, eso de rendir una prerrogativa constitucional tan importante como la de crear agencias, basada en que si no actuaron, se hizo. ¿Sabes por qué digo esto, Julio y compañero? Y todavía no estoy diciendo que sea inconstitucional, pero todavía me crea alguna duda. Hay muchas maneras para que en la Asamblea Legislativa, quizás porque el mismo partido que está en el gobierno propone, quizás se divida determinada agencia que se quiera rehacer o reubicar, que unido a los votos quizás de la oposición política en un momento dado puntual no estén de acuerdo con la reorganización. ¿Y qué tú haces si controlas el Senado? No votas, pues, no lo bajas. O no lo bajas. Ajá, no lo o sea, le das largas al asunto y a mí eso me preocupa, porque yo no sé si es yo tengo que estar pendiente, porque yo no sé si es una manera solapada de, Carlos, de burlar la disposición constitucional. Pero es como el proyecto de justicia juvenil que querían aprobar, pero aquí bajaron los dos, votaron, pero que el gobernador decide entre un proyecto y otro que son totalmente distintos. Ve uno una tendencia de la Asamblea Legislativa de no asumir posiciones que podrían ser antipáticas y que evidentemente no es consistente con la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de establecer política pública. Eso no es del gobernador, es de la Asamblea Legislativa, y esto es política pública. Claro. Pues con más razón levanto esa bandera, que no se ha discutido todavía públicamente, pero la levanto como una preocupación que yo tengo, ya superado lo que era más, me parece a mí más obvio, que era entregar el poder constitucional. Yo puedo robar, si me permiten, una frase al profesor Efraín Rivera, que es el uso perverso de la separación de poderes. Claro. Y esta administración y el Tribunal Supremo, en la mayoría en su día, pues él utiliza esa frase porque eso de ese juego de ceder o no ceder o de que las cosas se aprueben por omisión, porque si yo no actúo, o sea, pues ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y ya veremos finalmente cómo se va a dar la dinámica. Igual que la interrelación que mencionaba Vladimir de esa ley y la ley de empleador único que empieza ahora, hoy nos lo recordaba los sectores de la prensa, empieza el 1 de enero. Eso es ya mismo.
Es decir, donde empieza la ley de empleador único. O sea, que la posibilidad que tiene el gobierno de trabajar con esa reorganización y a la vez reubicar, y las presiones de la Junta de Control Fiscal, que ahora le acaban de dar más tiempo para someter el plan, pero que se han comprometido a disminuir el número de agencias para ahorrar, porque el resultado neto tiene que ser un ahorro significativo de dinero, no puede ser más, además de la eficiencia, un ahorro significativo de dinero. Si el gasto más alto es la nómina, pues entonces... Correcto. Pero fíjate, vamos a tratar de buscar algo positivo a este proyecto. Porque el asunto de ahorrar, ¿verdad? De disminuir el déficit, que evidentemente corre el gobierno y que no es achacable a esta administración, y eso hay que reconocérselo al gobernador y a la Asamblea Legislativa. Pero ¿cómo esta consolidación de agencias puede ahorrar dinero si no despides a nadie? Bueno, yo podría pensar, pensando en voz alta, bueno, pues personas, menos edificios que hay que alquilar porque están consolidando. Sí. Probablemente muchos gerentes volverían a puestos de carrera porque no hace falta tanto jefe o subdirector o vicepresidentes o esos cargos de alta gerencia, porque tú volverás a tu puesto de carrera porque ya no hace falta, hay una sola cabecera en esa agencia. Y eso pues evidentemente no son despidos, ¿verdad? Sí, bueno, se ahorra, tienes razón, o sea, teóricamente eso es lo que tiene que pasar, porque cuando se está identificando y se ha dicho que hay ahorro, tiene que haber ahorro, claro. Porque si no va a pasar, y eso es una de las consideraciones, que a propósito, otra vez vuelvo a pensar en la Junta de Control Fiscal, todo lo que se apruebe ahí, que yo no sé, mira, ahí te voy a dar otra situación. La ley empieza a establecer unos términos y hay que actuar porque si no es ley, pero yo recuerdo a todo el mundo que la ley que crea la Junta de Control Fiscal establece que cuando hay impacto fiscal, lo que se vaya a aprobar ahí, más vale que se haya hecho específicamente el análisis presupuestario de cuál va a ser el impacto de ahorro, sobre todo dónde es que va a estar, porque la Junta va a pasar juicio sobre eso, y eso es uno de los poderes de la Junta que está intacto, ¿verdad? Así que veremos a ver, yo creo que sí, tú tienes razón, puede ser algo positivo desde el punto de vista de dólares y centavos, pero vamos a ver finalmente en qué consiste el... O a menos que sea un ardid para despedir gente. Personas que van a cogerse al retiro porque no quieren irse para Mayagüez, es decir, algo... Claro, el despido constructivo. Ojalá el ahorro sea en los términos que yo te planteo, y que no sean despidos constructivos. Claro, pero por ejemplo, si tú miras ahora... Está pasando en el gobierno ahora mismo con la reforma esta del empleador único y de otras áreas que impactan. Ahí había una ventanita de retiro ahora el 31 de diciembre. Ya le han escrito a los empleados que estaban ya para retirarse, que no se pueden retirar. O sea, que van a caer en esta vorágine a partir del 1 de enero, cuando ya ellos tenían sus planes para irse, y ahora pues se lo cambiaron de un plumazo. O sea, que hay que tener mucho cuidado con quién es el que maneja los hilos, porque una promesa de que no hay despido... O sea, debe cambiar un poco el tema. Si tú me permites, Julio, tú quieres algo positivo, lo que habíamos dicho ahorita. Yo te voy a decir algo que yo creo que es bien positivo, que por lo menos en este proyecto de ley, en la versión inicial que bajó, la primera oposición vino de la propia Asamblea Legislativa y del presidente del Senado, que fue el que se lo detuvo y le dijo, si lo envían así, esto no se va a perder. Entonces, pues, eso es bueno, que haya, que por fin, porque es que ese es el gran problema histórico en el país, que cuando el mismo partido domina ambas ramas, pues no se da la separación de poderes, ¿verdad? Aquí tienes una circunstancia donde por fin, y yo digo por fin porque durante esta emergencia de María yo siempre he criticado que no he visto mucho esa separación de poderes en acción, ¿verdad? No he visto que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, se haya parado más de frente por alguna de las órdenes ejecutivas, por ejemplo, o investigar, o incluso ahora que quieren aprobar una nueva ley de emergencia que está por ahí, pero que no la hemos visto, pues hay que primero analizar qué fue lo que falló de la otra y analizarlo críticamente. ¿De Cataluña? ¿Entiendes? No es llamada, pero un dato de participación para terminar podemos mencionarlo. Sí. Pues adelante, adelante, de Cataluña. No, que sale el dato de participación de las 6 de la tarde y está alcanzando un nivel récord del 69,54%, 6 puntos más que las de 2015. Y eso es bueno para la izquierda republicana. Depende de dónde esté saliendo esos votos. Si esos votos están saliendo de la provincia de Barcelona, que el dato por provincia se tendrá en un momento, pues. Mira, los minutos que nos quedan, yo creo que tenemos para beneficio de los amigos que nos acompañan a través de Facebook.
¿Le sorprendió que no pasara nada en el comité de conferencia del Congreso? Porque un poco se había apostado, y cuando digo, y no lo digo cínicamente, yo creo que la estrategia, por lo menos de la comisionada residente, era de que algo pasara, que habían personas identificadas, que habían el cuarto bate que hablaba Aníbal Acevedo Vilá, un problema, estaban en la conferencia para impulsar un trato más beneficioso para Puerto Rico, que fuera tratado como una jurisdicción doméstica o se crearan las zonas llamadas estas de desarrollo, ¿verdad? Y de inversión, o un porcentaje distinto a los países extranjeros. Nada de eso pasó. ¿Le sorprendió? Es la primera pregunta que tenemos que hacer, es decir, ¿se esperaba realmente algún ajuste, algún cambio? Porque, por un lado, Eduardo Batia dijo que tenía un compromiso con Orrin Hatch, y habían personas que identificaban personas de mucho poder, ya fuera en el Senado o en la Cámara, que iban a abogar por Puerto Rico. Marco Rubio, pues tampoco hizo gran cosa, y Marco Rubio eso le puede costar la elección, ¿verdad? Y el gobernador dijo que le iba a hacer campaña en contra de Marco Rubio, pero realmente para mí, ver la reacción del gobernador, ver la reacción de la comisionada, entiendo que ellos están sorprendidos de que realmente sus reclamos no fueron escuchados. Mira, yo quisiera, voy a comentar hacer un comentario sobre tu pregunta, pero yo quisiera primero otra vez recordar la tragedia que es que estemos discutiendo esto como lo estemos discutiendo. Es decir, el problema de la territorialidad del país, que a 100 y pico de años de cuando hubo la guerra, que de los primeros conflictos que hubo ante el Tribunal Supremo fue justamente este tema, y que toda esta doctrina que hemos discutido en este programa y los que nos quedan, de la teoría de los casos insulares, de que Puerto Rico pues sigue siendo un territorio no incorporado, que pertenece pero no forma parte, que no pueden tratar con unos fines como un país extranjero, como otro, que es el origen constitucional de este debate, a la cual une el problema de falta de poderes para resolver nuestra situación económica y el tema de la territorialidad de Puerto Rico, que eso es una tragedia. Dicho eso, que yo creo que nunca lo podemos perder de perspectiva, yo no tenía muchas esperanzas de que fuese a ser algo efectivo por varias razones. Una, porque nunca ha estado claro todavía al día de hoy exactamente si la posición oficial del gobierno estaba alineada. La discrepancia que había entre la comisión de residentes, por razones en parte ideológicas por ahí, y el gobernador, y por otro lado el Frente Unido que alegadamente formó el gobernador. Así que si cuando ya hay, desde el punto de vista de la posición de Puerto Rico no está claro, pues yo dije, algo extraño puede pasar. Dos, este señor poderoso, que está en el Senado, Orrin Hatch, que yo no sé tanto él, que él a veces puede lucir medio incoherente, pero el grupo de trabajo que tiene alrededor de él, lo tiene bien claro desde el principio, que no quería trabajar con el tema de Puerto Rico así, sino que lo quiere trabajar de otra manera. Y tercero, días antes de aprobarse esto, entiéndase, la semana pasada, yo empecé a escuchar algunos sectores en Puerto Rico que se benefician de la ley tal y como está ahora mismo y de las exenciones, como que planteando que después de todo lo que se iba a hacer para sus intereses en el extranjero, incluyendo a Puerto Rico, podían vivir con eso, porque después de todo el impuesto que se le iba a imponer no era el que finalmente se había amenazado que se iba a poner del 20 y pico, sino que iba a ser el 12. Entonces quizás en los cómputos que ellos están haciendo, incluyendo con de los negocios en el territorio nuestro, pues en el suma y reste se podía dar la vuelta. Yo me dije a mí mismo, estos que son los que primero deberían estar allí cabildeando, esto no va por un lado. La Junta de Control Fiscal yo no la vi tampoco como se le pidió activamente, y tú lo habías comentado en un programa aquí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que Estados Unidos efectivamente dejó a pérdida a Puerto Rico y que no va a hacer nada. Quiere decir eso que el Congreso lo va a trabajar de otra manera, a través de, como dicen, de una legislación especial. ¿Qué lectura le vamos a hacer finalmente a esa nueva realidad? Ojalá yo tuviese totalmente la respuesta a eso. Pero para contestar tu pregunta desde esa perspectiva, a mí no me sorprende. Y al día de hoy, para una corporación norteamericana es más costoso hacer negocios en Puerto Rico que hacerlo en Florida. Sí, o sea, ese atractivo lo perdimos, y evidentemente producido en Puerto Rico, como se encargó de decir Trump, estamos rodeados por el océano Atlántico y el mar Caribe, pues es problemático la transportación de las cosas que se producen en Puerto Rico. Claro. Sí.
Pero podemos esperar algo, Carlos, porque Hatch dijo, bueno, este no es el foro, Claro, pero claro, porque eso que tú mencionas, zona, eso que tú mencionas de debate hay Hatch, pero si Hatch lo había dicho con toda claridad. Y ese proyecto tiene 1000 y pico de páginas. Ese proyecto tiene que estar lleno de muchas trampas, porque han dicho de pedidos de última hora. Tú me dices, ¿podemos esperar algo otro? Yo creo que tenemos que esperar el análisis de los especialistas y sobre todo escuchar los representantes de los intereses en Puerto Rico de esa ley para ver finalmente qué es lo que quedó, para saber si ellos deciden que pueden vivir con eso. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Porque recuerda que el tax break para las personas individuales vence en el 2025. Correcto. Y si a mitad del camino ya tú estás viendo una proyección de 2.4 trillones de déficit en el 2025, va por la mitad, tú vas dices, a empezar a mover. hay que hacer algo. Así que tenemos que otra vez esperar finalmente qué va a pasar. Por otro lado, este senador va a presentar algo separado para Puerto Rico como ha prometido. Yo te me voy a decir una pregunta. Yo tampoco tengo muchas esperanzas de eso. Porque incluso la ley promesa les obligaba a ellos a hacer una serie de cosas relacionadas con Puerto Rico. Hubo unos grupos de trabajo que ellos se comprometieron a hacer una serie de... Y yo no he visto nada. Y ya en el 2018 empezamos con las elecciones de mitad de término. Y como sabemos, todo el Congreso de los Estados Unidos, eso no se mueve a favor de la democracia, ni se mueve a favor del voto, eso se mueve a favor de los grandes intereses. Podrán diferir algunos de los que nos están observando, pero yo creo que hace tiempo se perdió la esencia de la democracia en su sentido griego, ¿verdad? Y lo que al final es, con salvo muchísimas honrosas excepciones, un conjunto de grandes intereses que finalmente lo que deciden qué ley se aprueba y qué no se aprueba en Estados Unidos. Y el año que viene eso es sálvese quien pueda. Sí. Con un presidente errático, para muchos de nosotros, ¿verdad?, emocionalmente inestable, ¿verdad?, que ya veremos a ver qué va a pasar durante ese año y cómo se va a comportar. Oye, una de las cosas que me llama la atención de esto que se aprobó es que en este momento si tienes una compañía norteamericana que produce X y tienes una compañía china que produce ese mismo X, pues a los chinos les convendría venir a Puerto Rico más que a los americanos, porque no estarían sujetos a esta reglamentación, es decir, tendrían que pagar, están bajo otro esquema. Pero es decir, es irónico que es más oneroso para una compañía norteamericana invertir y posición en Puerto Rico que para una compañía totalmente extranjera. Porque está montado en la repatriación de las ganancias en el extranjero. Posiblemente, déjame decirte ahora que tú dices eso para lanzar un pensamiento en voz alta. Yo desde hace varios años, desde que empezó la crisis, desde el gobierno anterior, siempre he lanzado en voz alta, he pensado en voz alta, cuando digo en voz alta con mis estudiantes o con compañeros, pero caramba, una de las maneras que tendría que el gobierno de Puerto Rico, sea quien fuese, o el partido que esté en el poder, para de alguna manera llamarle la atención al Congreso y a los Estados Unidos, que en última instancia esa es la historia nuestra. ¿Qué hacemos para que llamarles la atención? Ahí el récord histórico está ahí. Yo decía, ¿por qué no se hace un planteamiento si nos cierran? Esto cuando se discutía lo de la Junta, si nos cierran la posibilidad de préstamos, que nos la estaban cerrando. Si la Junta de Control esencialmente es una Junta de austeridad, si efectivamente hay una crisis, esto lo decíamos antes de María, de efectivo, ahora aparentemente va a venir algunos préstamos, yo decía, lo que tiene que hacer cualquier gobernante de turno es pararse de frente y decir, mañana salgo para la China. Es decir, o mañana salgo para, no sé, para Venezuela, Venezuela no tiene con qué prestar, o mañana salgo, no sé para qué país, que a Estados Unidos quizás no le entusiasme mucho, aunque sea simbólicamente para hacer el planteamiento público internacional. Voy a buscar el dinero prestado, voy a buscar acuerdos dentro del margen que me da la territorialidad, que California tiene acuerdos con China a propósito, si los tiene California no lo va a tener Puerto Rico. Como en India, o voy a hacer Brasil. Voy a hacer un viaje para la India. Voy a hacer yo decía, yo digo cosas para llamar la atención. Yo sé que la real política es mucho más complicado que esto. Yo decía incluso, vamos a hacer un viaje para Irán, tú sabes. Déjame decirte, y lo comenté en un programa aquí, creo que lo comenté a comentar, en el país uno de las víctimas de toda esta crisis económica, y que ahora con la ley veremos a ver lo que pasa con los nuevos cambios, es que se están vendiendo a precio muy barato muchas propiedades, muchos bienes inmuebles, y en el Viejo San Juan estamos viendo mucho de eso, y en el Viejo San Juan hay comentarios de que hay capital iraní comprando casas, es decir, no solamente capitales extranjeros de otros sitios, sino rusos o norteamericanos que son incluso capital iraní, porque recuerda que todavía Trump no ha logrado romper totalmente el acuerdo con Irán, y uno
uno de las consecuencias que tuvo la firma de ese tratado con Irán, para ellos que acordasen cumplir con la legalidad de las normas de la construcción de energía nuclear y uso de bombas nucleares, era que flexibilizaba un poco el negocio del capital iraní en Estados Unidos, y algunos de esos están en el viejo San Juan. Entonces yo digo, pues a lo mejor debimos aprovechar y anunciar el gobernador de turno: mañana salgo para Irán para ver si me presto, ¿sabes? Porque hace cosas dramáticas, porque no puede ser que nos sigamos en este aislamiento, ¿verdad? La verdad que ha sido un año muy duro, ¿no? La deuda, el control, la Junta de Control Fiscal, el huracán y ahora esta reforma fiscal. Realmente el 17 fue un año muy retante. Pero sobre eso vamos a una breve pausa y terminamos el programa, que será el último de este año, y esperamos que el 18, empezamos el segundo jueves de enero, pues traiga mejores noticias que lamentablemente las que nos ha traído el 2017. A una pausa y regresamos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando al último programa de Pensándolo Bien en este año 2017. Aprovecho para felicitarlos a todos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que lo necesitamos realmente apremiantemente después del 2017. Esta última semana ha sido bien interesante en la facultad. Tuvimos dos foros muy importantes. El primero, que era sobreviviremos, a manera de interrogante, sobreviviremos la reforma fiscal, donde se discutieron pues básicamente lo que estaba pendiente de aprobarse, que se aprobó literalmente esta semana sin ningún tipo de cambio, y lamentablemente, ¿verdad?, el cuadro que nos proyectaron no es muy alentador, que es un poco, ¿verdad?, la tónica que ustedes también han compartido con nosotros. Y ayer retomamos el tema de la moratoria, se discutió el tema de la moratoria hipotecaria, que es por estos 3 meses. Esperamos que se pueda extender, ¿verdad?, que los bancos sean generosos y se extiendan, porque realmente todavía la mayoría de los puertorriqueños no tiene luz eléctrica. ¿Tú tienes, Carlos? ¿Ya en San Juan Yo llegó? tengo ya, bueno, Vladimir, tengo. Ahí me llegó la semana pasada en Bayamón. Pero la mayoría de los puertorriqueños están con plantas, están gastando mucho efectivo para poder entonces enfrentarse a los retos que la falta de energía eléctrica se manifiesta. Así es que ojalá se pueda extender. Hoy también invito a los estudiantes y comunidad universitaria que nos acompaña a través del programa. Tenemos una barbacoa, la última de este año, la estamos haciendo después del huracán,
empezando a las 3 de la tarde, señor productor, a las 3, así que están todos invitados. El viernes recesamos en nuestro último día laboral, recesamos como hasta el 9 de enero, donde comenzamos otra vez con los cursos intensivos y posteriormente, ¿verdad?, el semestre. Yo creo también que es meritorio felicitar a todos los estudiantes de las 3 escuelas de Derecho que aprobaron el examen de revalida, con especial atención al hijo de Carlos, que también la pasó. Así que felicidades, Carlos. Y es importante porque esa revalida, claro, ese grupo lo toman una adversidad terrible. Yo creo que fueron unos héroes y unas heroínas todas, tú sabes, en las circunstancias en que repasaron y que tomaron el examen, me parece a mí. Definitivamente se celebró la revalida entre huracanes, entre Irma y después posteriormente. Eso fue una cosa tremenda. Así es que felicidades a ellos y bienvenidos a la nueva y a la mejor de las profesiones que es la abogacía puertorriqueña. Así es que nos despedimos este año, pero estaremos con ustedes nuevamente en enero. Así es que durante el receso que disfruten, que la pasen bien y realmente esperemos que el 2018 sea un año mejor que el que nos dejó el 2017. A una última noticia, ¿había algo de Cataluña? ¿Me habías dicho? Sí, no, la tasa de participación que supera en 6% la de la elección de 2015. No, pero me ibas a decir que se aprobó la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con el voto en contra de Estados Unidos. Con el voto en contra de Estados Unidos e Israel, auspiciada por Turquía. Muy bien. Miembro de la OTAN. Pues bueno, pues felicidades y feliz año nuevo a todos. Chao.